Bien, vamos a usar ahora en este estudio el capítulo 7 y 8 de Daniel. Ahí nos quedamos, capítulo 7. Y recuerden que anteriormente han recibido el material de la cronología de Daniel. Ahora estamos estudiando los capítulos en forma corrida, ¿no? Daniel 1, 2, 3, 4, 5. Pero todo lo que hacemos este estudio tienen que ubicarlo dentro de la cronología, o sea, cómo sucedieron las cosas en ese tiempo. Y por eso esa hojita que les mandé, eh, a propósito, voy a compartir, ¿no? Y para ubicarnos bien en el tiempo en que se estaba mencionando el capítulo 7 y 8, esa visión, ¿no? Y la siguiente visión también. Esta, esta hoja, a ver, está acá. Sí. Esta hoja que les mandé es importante para ver, ¿no? En estos números son los capítulos de Daniel. Y aquí están los años. En la columna derecha están los años. Y esto está en el orden de que sucedieron las cosas. Entonces, después del sueño de Nabucodonosor sobre el gran árbol, y es aquí donde Nabucodonosor experimenta esa locura, llega a la locura. Después de ahí debe seguir la visión de las cuatro bestias, que hoy día vamos a ver, y la visión de los carneros. O sea, del capítulo 4 debería saltar hasta el 7 y el 8, ¿ves? Y recién de ahí viene el capítulo 5, porque ya está hablando de la fiesta de Belsasar y cuando Babilonia cae. Entonces, es bueno ubicarse en estas visiones en este orden cronológico que está, ¿no? Ya, es por ese detalle nomás es lo que quería mencionarles esta hoja, ¿no? Y es lo que van a mencionar también en nuestro libro que estamos usando, eh, va a mencionar ese detalle. A ver, está aquí, en el curso, un poquito más antes. Daniel 7. Daniel 7, aquí está esto va a mencionar, ¿no? Lo que hablamos sobre el foso de los leones es un evento que sucede muy tarde, más adelante todavía, cuando Daniel era anciano, ¿no? El profeta, aquí dice, el profeta tuvo visión de las bestias salvajes en el primer año del reinado de Belsasar. Esta visión de las bestias. Mientras que la fiesta de Belsasar, eh, que, que está en el capítulo 5, ¿no? Tuvo lugar en el año 17 de su reinado. ¿Ves? Y en ese tiempo entonces cayó Babilonia. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos. Y ahí está. Usted notará la diferencia entre el capítulo 5:30 y 7:1. A ver, 5:30 en nuestras Biblias dice, eh, la misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos. ¿Eh? Pero el capítulo 7, entonces dice, en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño. Aquí en el capítulo 5 muere Belsasar, pero en el 7 está mencionando que está vivo. Y por eso es bien, o sea, sobresale esta realidad de que los capítulos de Daniel no están en el orden cronológico. Y nosotros por el estudio hay que ubicarlo en su debido lugar, ¿no? Por eso dice, es anterior a la fiesta del capítulo 5 en que hemos mencionado, donde cae Babilonia, ¿no? Y el libro solamente nos presenta el texto, desde el 1 al 14 nos presenta el texto eh, que está escrito en la Biblia, donde menciona
las cuatro bestias. Y estas cuatro bestias, primero les voy a hacer ver, está comparado con la imagen, esa imagen grande que sueña Nabucodonosor. Ya, esta visión, en cambio, de las cuatro bestias es a Daniel, es dado a Daniel. 7:1 dice, en el primer año, Belsasar, rey de los judíos, tuvo Daniel un sueño, ¿ves? Tuvo Daniel un sueño. En cambio, en el otro, esa visión de la estatua con diferentes clases de minerales, ¿no? Que representaban reinos, es lo tuvo el rey Nabucodonosor. Por eso estamos diciendo, ¿no?, que Dios manifiesta su poder soberano, le hace conocer su poder soberano a un impío, al rey Nabucodonosor. Ese discernimiento espiritual, ese conocimiento de lo futuro, debe tener por estudio eh, un, eh, un hombre de Dios, un predicador, un maestro, ¿no? O por revelación, si Dios lo da a quien desea. Por eso puede ser a un ministro, un siervo de Dios, un maestro, un teólogo, puede darlo también a un miembro de la iglesia, o puede darlo también a un inconverso. Bueno, porque Nabucodonosor estaba en el poder, entonces a él le dio ese sueño, ¿no? Estamos diciendo que eso de la estatua es una profecía que abarca cientos y miles de años, de repente más adelante el segundo cumplimiento abarca miles de años, pero fue dado a un impío. Bueno, esos son los planes, los propósitos de Dios, porque a este imperio babilónico lo iba a usar Dios para sus planes y propósitos, para castigar a Israel. Entonces, de eso se trata, ¿no?, la revelación. Ya, entonces por eso mientras vamos leyendo en la Biblia vamos a destacar algunos rasgos, ¿no? Dice, a ver, 1 al 3 sería, 1 al 3, aquí vamos. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño. ¿Ves? Inmediatamente escribió el sueño por los detalles y cosas que se lo revela a él. Entonces necesitaba escribirlo porque nuestra mente está ocupada en tantos asuntos en el día. ¿Cuántos asuntos tendría que atender Daniel? Y por eso, para que no se le vaya ese conocimiento, lo escribió, ¿no? Y relató lo principal del asunto, redactó o escribió lo principal del asunto. Daniel dijo, ya este es su escrito ya personal. Miraba yo en mi visión, he aquí que los cuatro vientos del cielo combatían en el gran mar, y cuatro bestias grandes diferentes, la una con la otra, subían del mar, mar. Primero habla en combatían, combatían en el gran mar. Sí, no sé si me ayuda esto. A ver. Combatían en el gran mar. ¿Qué es diferente? Subían del mar. Es diferente. Combatían en el mar, y los estudiosos más adelante nos van a decir que, a ver, mejor, aquí está. Esto puede ser, ¿sí acá? El gran mar, ¿no dice? El gran mar, mejor escriban ahí, se refiere al mar Mediterráneo, que era el escenario donde mayormente
se, se enfrentaban, o sea, en todas las luchas de los imperios de ese entonces usaban el mar como parte de su estrategia, ¿no? Aunque no eran imperios, por decir que tienen territorio o tienen injerencia en el mar Mediterráneo, pero les era importante usar ese recurso del mar grande, el mar Mediterráneo, para conquistar a los otros imperios que sí tenían como frontera el mar Mediterráneo. Por eso dice, combatían en el gran mar. Mejor tengan su Biblia y mientras vamos desarrollando con estos apuntes del libro, ¿no? En su Biblia ahí habla, dice, del gran mar en el versículo 2. A eso está refiriéndose al mar Mediterráneo, que también fue una manera usual para referirse al Mediterráneo, hablaban del mar grande, pero geográficamente no es el mar más grande de todo el planeta Tierra. No, no, hay otro mar más grande que el Mediterráneo. El Mediterráneo sí eh, es más importante porque está relacionado con varios continentes. En eso sí es importante este mar Mediterráneo. Para eso es necesario ir al mapa mundi. El mapa mundi, cuando lo ves, entonces ese mar es importante así. Y es ahí donde combatían pues, estos imperios, o sea, para extenderse, para vencer al otro imperio, usaban los recursos, como recurso el mar grande, ya sea Egipto, ya sea Babilonia, ya sea Roma sí conquistó, vamos a decir, las orillas de todo no todo, digamos el 80% de este mar Mediterráneo lo conquistó Roma, porque su imperio llegó hasta el continente africano, que es vamos a decir, el otro lado, frente al, al imperio que podemos decir, al imperio de Asia Menor se llamaba Asia Menor, Europa también, de Europa al sur, el continente al sureste sería, sureste para nosotros viendo, está ahí el continente africano. Entonces, Roma conquistó todo eso. Por eso en el mapa, cuando ves a Roma en su apogeo, ¿no? ¿Cuánto territorio conquistó? Conquistó los países que estaban alrededor de el Mar Grande, excepto lo que fue Europa pues, en ese tiempo. Entonces, a eso se refiere, ¿no? Y eso nos da a entender entonces que el, hablando ya con los poderes militares, por ejemplo, en un país tiene infantería, tiene la Fuerza Aérea, también tiene la Marina. Nuestro país obviamente tiene como parte de su ejército, tiene la Marina. Entonces ellos usaban ese poder militar usando los barcos. Los soldados eran entrenados también para pelear en el mar. Eso es lo que está hablando. Que combatían, dice, en el gran mar. Pero la otra referencia al 13 ya dice, y 4 bestias grandes diferentes la una de la otra subían del mar. Ahí está el asunto. Cuando vamos en profecía hay que ser muy cuidadosos. No podemos deducir así sencillamente, sino tiene que haber información histórica, geográfica, luego también en la Biblia, la comparación con otros textos que está refiriéndose. El trasfondo histórico, ¿no? Cómo la gente vivía en ese tiempo, todo eso nos ayuda para la interpretación. Entonces los maestros
Ya dicen en el versículo 3 no se refiere al mar Mediterráneo, sino subían del mar. Ya está hablando en varios versículos de Apocalipsis, nos hablan de que subían del mar, para algunas referencias, también hablando de bestias. Entonces, dicen que se refiere a la muchedumbre, las multitudes. Desde ahí subían. No es de un grupo político, podemos decir, de una élite especial que subían estas bestias, sino dice de lo popular. Entonces, si lo ponemos en nuestro contexto, ahí está Perú vamos a pensarlo. Mira, Perú ha perdido ya la, la confianza en los partidos políticos tradicionales. Y ya no gobiernan tiempo los partidos políticos tradicionales, que están, vamos a ir por años, ya tienen sus patriarcas, ¿no? Y antes y ya sus hijos, sus nietos estarán ahí, pues, en ese partido, ya ha perdido la confianza. No, no tienen votos, pero los que han salido así de entre el pueblo, han salido y han tenido esa acogida. Así, son partidos, de otra forma de decirlo en el lenguaje actual, son partidos que nacen y se inscriben en el Jurado Nacional de Elecciones. Creo que ahora es con 5.000 firmas. Y vamos a decir, tienen acogida y llegan al poder. Entonces, ¿de dónde están saliendo esos líderes para Perú? No es de la casta política que tiene 50, 60, 70 años. Están saliendo de la multitud de personas. Están saliendo, ¿no? De repente ni hasta experiencia tuvieron de gobierno regional o de una provincia, ¿no? No han sido alcaldes de provincia, pero se lanzan para presidente y salen elegidos. Es lo que está viendo aquí, dice, que subían del mar. Entonces aquí está añadiendo, aquí vaya el otro detalle. Ahora aquí dice que en comparación con, está refiriendo a los mismos imperios de la estatua, o sea, Babilonia, Medo-Persa, el gobierno, el imperio romano, a ellos se está refiriendo también esta visión. Pero, ¿qué interés hay en que va a repetir lo que ya dijo, ya mostró, pues, a través del sueño dado a Nabucodonosor? En cambio, este tiene Daniel. Entonces, Daniel ya añade algunos detalles sobre ese imperio que ya habló, que va a suceder todas estas cosas, ¿no? Esas son profecías, pero añade algunos detalles, ¿no? Aquí dice, ¿no? A ver, 4 es el número de la tierra. Aquí tenemos 4 reyes, emperadores, monarcas, ¿no? Pero dice, de manera que vemos que es como una repetición de la visión que tuvo Daniel. Parece que eso era una repetición, pero no es sencillamente repetición, sino que dice, aunque con más detalles, es decir, y desde un nuevo punto de vista. Es como decir, ¿no? Daniel ahora recibe esta visión, pero desde un punto de vista. Y por eso Dios está revelando, no es el punto de vista de Daniel. Daniel, cómo ve a estos imperios, ¿no? que van a suceder, ¿no? Eso no es revelación, pues. Eso es cuando ya pasó
los sucesos. Entonces un historiador puede estar hablando, opinando de los países y todo. Pero como esto es profecía, está hablando de imperios que van a venir en el futuro. Eso no logra, no es una capacidad humana, ministerial, no, sino que es Dios quien en su omnisciencia conoce cómo van a ser esos imperios en el futuro. Y eso es por eso lo que añade estos detalles. Claro, nosotros con esta comprensión algo vamos a ir viendo, ¿no? Pero no, nos orientan y nos afirman en la expectativa, ¿no? De que es el Dios soberano quien está usando los imperios de este mundo para cumplir sus planes y propósitos. Lo que Dios ha profetizado que va a haber la gran tribulación y el milenio, entonces, pero ¿cómo lo va a hacer? Usando los imperios de esta tierra. Entonces por eso está revelando a través de estos imperios, está revelando cómo Dios ya está manejando los imperios para llevar a cabo sus planes. Por eso es un nuevo punto de vista, dice, ¿no? Y sigamos viendo antes de llegar al 18, pero nos hemos quedado en el tercero. Entonces ahí ya describe, en 7.4 ya describe mm, a los imperios, que no lo explica, más tarde va a haber la explicación, pero solamente el hecho de mencionar, ¿no? Las características, cualidades, características sería de estos animales, está refiriéndose al imperio ya comparado con la estatua, ¿no? Por ejemplo, la primera bestia, ¿no? Era como león, y tenía alas de águila. No estaba mirando, perdonen, yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas, y fue levantada del suelo y se puso en hiesta sobre los pies a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. Mira como aquí ahora describe, esta es Babilonia, esta es Babilonia, el león. El- en el libro te va a decir algunas cosas. Y después dice, he aquí que otra segunda bestia, semejante a un oso, el cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, y le fue dicho así, levántate, devora mucha carne. Ese es el siguiente imperio, ¿no? Y este es Medo-Persa, el imperio Medo, Medo-Persa. Y después dice el 6, después de esto miré y aquí semejante a un leopardo, con 4 alas de aves en sus espaldas, 4 alas de ave en sus espaldas. Tenían también esta bestia 4 cabezas y le fue dado dominio. Pues Dios le permite tener este poder político, militar, todo de conquista en su tiempo. En su tiempo. Esos poderes eh, existían, pero estaban bajo el gobierno de otro imperio estaba sobre ellos. Pero cuando llega el tiempo se levantan y gobiernan sobre mucho territorio, ¿no? ¿Ya? Entonces, esto es Roma, pues. Dice, y después de esto miraba yo en las visiones de la noche aquí que la cuarta bestia, espantosa y terrible en gran manera, fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies, y era muy diferente de las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Muy diferente, dice, porque estos imperios, como que su, su ferocidad y todo, ¿no? Lo muestra, ¿no? Pero dice, la cuarta es muy diferente en su manera de aplicar su poder, su gobierno,
también cómo llega al gobierno, así de autoridades, con sus, como dice, 10 cuernos. Era muy diferente porque tenía, dice, 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, versículo 8, he aquí que otro cuerno pequeño que salía eh, entre ellos, y delante de ellos fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y aquí que este cuerno tenía ojos como hombre, como de hombre, y una boca que hablaba grandes cosas. ¿Ves? Esto ya es, esto ya es profético. Todo es profético, pero vamos a decir, estos imperios son terrenales, pero esta cuarta bestia ya tiene un matiz espiritual, aunque va a tener territorio, va a gobernar sobre esta tierra, todo eso, pero ya tiene un matiz espiritual maligno, se puede ver, ¿no? Porque por las cosas que está hablando, dice, devoraba, desmenuzaba, hollaba con sus pies. ¿Por qué representa así? Decíamos, cuando hablamos de la estatua, eh, cuando le habla a Nabucodonosor sobre los imperios, el poder político, como que le está describiendo su afán, su visión sobre lo que es eh, su afán, su meta, lo terrenal, las riquezas. Es decir, un imperio que tenga riquezas, territorio, esclavos, entonces va a triunfar. Y ahí está su poder. Pero en cambio a la cuarta bestia, a él lo que tiene primero es el poder. Le fue dado este poder y por eso tiene esa autorización o ese permiso de devorar, desmenuzar, de pisotear. Ese es el poder. Claro, va a tener también riquezas, todo eso, pero para él no es lo súper importante, sino primero es el poder que tiene. Y como esto va a ser permisión del Señor, entonces logra tener. Él no va a tener poder porque, vamos a decir, por su propia capacidad o su naturaleza, algo así, sino porque el Señor lo permite. Dios permite este gobierno cruel sobre la tierra. Ahí va marcando la diferencia con la estatua, ¿ves? 9. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días. Los estudiosos nos dicen que esto es el Padre, el anciano de día, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia, y su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía, 3 veces fuego, procedía y salía delante de él. Y millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. Luego hay otro personaje que dice, el juez se sentó sobre los libros y fueron abiertos. ¿Ves? Ya ahora la visión ya deja de mirar a los reinos terrenales, los imperios de ese tiempo, y este imperio espiritual pero maligno, no es del lado bueno, y ahora luego está mirando el gobierno de Dios, cómo Dios ahora se desenvuelve. Eso es lo que se muestra, ¿no? Ahí está Dios y el juez. Hay opiniones diferentes. Uno puede ser el mismo anciano en su función de juez, pero otros dicen que este juez puede ser Jesucristo,
porque a Jesús le fue dado la función de juzgar. Ahí está la palabra juez. Que si usted quiere estudiar este capítulo 7 con los nombres que se le da a la Trinidad Divina, usted encuentra aquí material. Miren, el 9 se refiere como anciano, es Dios. El juez, el 10, a Cristo como el juez, el 10. Si sigues adelante, el versículo 13, vamos a volver luego atrás, ¿no? Presenta a Cristo, dice, Hijo de hombre. Naturalmente está hablando de Cristo en su estado, ya tomando la forma humana. ¿Ves? Ahí tiene que ver con salvación. Pero si luego ves ya el versículo 26, 7:26, dice, se sentará el juez y le quitará su dominio. Aquí sí está bien claro que es Cristo por el hecho de que Él es el que derrota al diablo en la gran tribulación. Y nuevamente vuelve el anciano, dice, pero ya en esta palabra, o en este nombre, 27, cuando dice, y se ha dado al pueblo de los santos del Altísimo. Ese nombre, Altísimo. ¿Ves? Ahí están los nombres de la Trinidad que se mencionan, ¿no? Como que es Dios quien tiene el control, el poder. Dios dentro de la Trinidad ha dado a cada uno su función, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, que va a hacer en este gobierno sobre los imperios y cómo va a llevar a cabo cumplimiento sus planes en esta tierra. Esto es lo que hemos dicho, que en Daniel vamos a conocer, hermanos, la soberanía de Dios. No vamos a estar pensando que el mundo está bajo el gobierno del diablo. Por eso la gente está dura de corazón, no se convierten a Cristo. Entonces, unos poquitos irán al cielo. Y aquí como dice, millares y millares le servían. Millares y millares le servían y millones de millones asistían delante del juez. ¿Cuál es el juez que se sentó para juzgar ya? Ya, ahora volvemos, eso ha sido un salto sobre los nombres no mencionando, pero vamos a seguir viendo hasta llegar al 18. Estamos en el 11. Yo entonces, Daniel dice, yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno, es el anticristo, miraba hasta que mataron a la bestia. Y referencia al anticristo. Su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Habían también quitado a las otras bestias su dominio, pero le habían sido prolongado la vida hasta cierto tiempo. Miraba yo en la visión de la noche, aquí con las nubes del cielo, venía uno como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Ahí está Cristo y el Padre, está ahí. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Está profetizando entonces aquí que las naciones, las personas, porque ahí cuando habla pueblos, naciones, lenguas, está hablando de personas. Las personas de este mundo van a servir a Dios, van a servir a Cristo. Esto es la gente que sigue a Dios. No está hablando del anticristo, de Satanás, ¿no? No. Su dominio es dominio eterno. Eso no lo tiene. Su gobierno, el gobierno del anticristo es temporal. Así con toda la crueldad que va a tener solamente 7 años de gobierno sobre toda la tierra. Ahora es Satanás y su imperio maligno tiene un gobierno subversivo. Él está trabajando desde la clandestinidad, está obrando en la tierra. No es un reino legal. Está en tierra ajena porque esta tierra
El planeta Tierra, el sistema planetario solar, es propiedad del Dios Altísimo. Y por eso Él tiene todo gobierno sobre este sistema planetario solar. Pero el diablo tiene un imperio subversivo. Y así subversivo que está haciendo a escondidas, clandestinamente ahí. No ha llegado a palacio de gobierno en forma física, pero tiene influencia por el pecado, porque el ser humano le da ese permiso por causa del pecado. Pero Cristo dice, va a llegar su tiempo en que estas multitudes, naciones, le van a servir. Y ahí está hablando de muchos pueblos, naciones y lenguas, idiomas, ¿no? Que le van a servir. Su dominio es eterno. Eh, Daniel dice, se me turbó el espíritu a mí, Daniel en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron. Me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté acerca de la verdad de todo esto. Y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Desde ahí va entonces ya la segunda parte, que es la interpretación. Todavía no llegamos al 18, pero ahí dice, de ahí es la interpretación. Estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Ojo, está hablando en sentido futuro. Naturalmente, como profecía, se levantarán. No es que ya se levantaron, se levantarán. 18 después recibirán el reino los santos. Después, dice, después recibirán el reino los santos del Altísimo. Y poseerán el reino hasta el siglo y eternamente y para siempre. Como dice sí, estos reinos van a hacer daño, estos imperios, el poder político, el poder judicial, estos reinos van a hacer daño a la gente, porque el Señor ha permitido esas formas de gobierno para lo que gobierna una nación, una provincia, es el poder político, judicial, todos los poderes que hacen que funcione un país, ¿no? Y entonces, pero dice, hay un imperio que es sobrenatural, es el imperio de Dios, pero que ahora está en la vida de los creyentes. La iglesia tiene ahora ese poder. De modo entonces que está llevando a cabo sus planes y va a pasar, aquí habla de la gran tribulación, va a pasar la gran tribulación, dice, y los santos recibirán el reino. Después dice, los santos recibirán el reino y poseerán el reino hasta el siglo del siglo eternamente para siempre. ¿Cómo cambia la figura? El Satanás gobierna por el miedo. Y entonces por eso va a imponer su gobierno y la gente le va a obedecer por el rigor que le impone, pues, esclavitud, todo eso. Pero Cristo, en cambio, gobierna por el amor. Por eso entonces nos ofrece la salvación, hizo algo en la cruz del Calvario y por eso tiene la autoridad de decir, yo te ofrezco resurrección, porque yo morí, estuve sepultado y resucité, entonces tú puedes resucitar para vida eterna. ¿Ves? Eso le ofrece a la humanidad. Jesús puede decir, yo vencí el pecado aquí en la tierra, no viviendo en los aires, en los montes, ahí como los santos pilares, vamos a ir en los conventos. No, sino viví ahí junto con las personas, viví en santidad y por eso puedo ofrecerte santidad. ¿Ves? Vencí el pecado. Eso es. Y ahora le toca a la iglesia recibir el reino. Por eso acá dice en el comentario del versículo 18, recibirán los santos, recibirán el reino los santos, porque Dios no lo impone, sino que ellos reciben, permiten que Dios gobierne sobre su vida.
Cristo gobierna sobre su vida. Y entonces ahora ellos son parte de este reino. Y por eso dice, poseerán el reino hasta el siglo eternamente y para siempre. Llegamos a ser cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza, nosotros somos el cuerpo. ¿Ves? Y como Cristo, entonces, es el soberano sobre toda la materia, sobre toda esta creación, a nosotros nos hace partícipe de este reino porque hemos recibido, no la autorización para reinar, sino hemos recibido a Cristo, el Señor en nuestra vida, y por eso llegamos a ser ahora gobernadores. Ese es el sentido, que es diferente, totalmente diferente como los otros imperios ilustrados, ¿no? En estos poderes políticos, ¿no? De Roma, al revés, Babilonia, Medo-Persa, en Roma, Grecia y Roma. Entonces, ilustrado en esos está el poder político de esta tierra que está gobernando, junto con los demás poderes, el poder económico, el poder educativo, el poder judicial, son los poderes que gobiernan a las multitudes, millones de personas. Entonces ellos no tienen la oportunidad de recibir o rechazar, sencillamente son gobernados por el maligno. Un ciudadano no puede decir, un ciudadano no tiene a Cristo en su corazón, no puede decir, yo no quiero que me gobierne el diablo, nunca voy a permitir que el diablo me gobierne. No puede decidir, porque tiene naturaleza pecaminosa. El hecho nomás de vivir en pecado ya le está dando camino para que el diablo gobierne sobre su vida. Por eso es un gobierno impuesto. En cambio, nosotros somos parte, ahorita, ¿no? En vida somos parte del reino de Cristo, pero recibimos. Esta palabra es importante, recibir. Después recibirán el reino de los santos. Y esto, como es profecía, también está apuntando a la gran tribulación. Cuando ya pase eso, entonces dice, ¿qué va a pasar? El bien va a triunfar y va a gobernar como para muestra, por decir, ¿no? Como para muestra de esta tierra. Cristo va a gobernar en esta tierra 1000 años. Y la gente va a seguir multiplicándose en esta naturaleza humana, pero bajo el gobierno de Cristo, que será un gobierno de paz, de bendición, de salud, prosperidad también material, porque la gente va a venir. Todo lo que dice el milenio. Entonces, eso es como un ejemplo. Estas personas que pasan al milenio van a decir, ¿no? Van a demostrar que el gobierno de Cristo, visible, palpable en esta tierra, es posible. Y se va a notar las diferencias, las bendiciones que va a haber. Y ahí va la diferencia. De ahí entonces va la interpretación que también el libro nos va a decir, ¿no? Ahora, esta versita de recibir y del gobierno impuesto, vamos a ver, ¿no? Esto sucederá, este evento, ¿no? Después que la piedra haya herido la imagen y el dominio de los gentiles haya desaparecido. Todos los imperios gentiles que se llaman en esta tierra van a desaparecer. La versión revisada nos sé si ayuden en este caso, cambiando la palabra tomar por recibir. Puesto que los santos nunca tomarán el reino por sus propias fuerzas. No, esto no es asunto, como decir, de imponer, sino que lo recibirán de manos de su Señor. Claro, como nos han rendido al Señor Jesús, y Él nos dice, tú vas a cogobernar conmigo, eres mi cuerpo. Esta profecía es paralela a Romanos, en Apocalipsis 2, 26 y 27, que dice, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin,
yo le daré autoridad sobre las naciones, autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro. Cristo, es Cristo quien gobierna. Y serán quebrados como vas de alfarero, como yo también lo he recibido de mi Padre. Pero esta promesa le está dando a la iglesia, a personas así como nosotros. Pero le está diciendo, le está poniendo ya en una posición de autoridad. No es que solito Cristo reina, sino reina con la iglesia sobre la tierra. Y los súbditos van a ser los que viven en esta tierra. Nosotros vamos ya con cuerpo glorificado como iglesia, vamos a estar con cuerpo glorificado y los súbditos de ese reino van a ser los que viven en esta tierra porque todavía tienen naturaleza humana. Todavía no están con cuerpos glorificados, no están todavía, vamos a ir con esa naturaleza para vivir cerca de la presencia de Dios, ¿no? Entonces, ahí está, ¿ves? Te daré autoridad sobre las naciones. Pero esto es profético. Ahora preguntémonos, ahora la iglesia tiene autoridad sobre las naciones, ahora mismo, 2025. No, pastor, no tiene autoridad. Gracias, Ana Marilu. ¿Qué dicen? ¿Tiene autoridad la iglesia sobre las naciones, sobre las multitudes, las personas? ¿Tiene autoridad? Ya, son personas que no conocen a Cristo, ¿no? Porque nosotros estamos ya en el cuerpo de Cristo, nosotros somos, dice el cuerpo de Cristo, Cristo es nuestra cabeza. Nosotros sí, tenemos Claro, autoridad sobre no las es personas. autoridad, pastor. Juanita, Pastor, nosotros tenemos en sí, a la hora de convertirnos, la autoridad dada por Dios. O sea, sí la tenemos, pero no la ejercemos. buena, Claro, o buena sea, observación, sí. pero no la ejercemos, ¿no? Estamos convencidos. Sí, sí, está bueno ahí, pues. Porque, mira, nosotros tenemos el poder de la oración, tenemos el poder del ayuno, que nos ha dicho, ¿no? Nos ha dado Isaías 58. Va a ser un capítulo que nos enseña bien detallado sobre el ayuno, solo que hay que interpretarlo, está en un lenguaje un poquito difícil. Y tenemos la autoridad de echar fuera demonios, que le ha dado a la iglesia en general, no solo a los grandes apóstoles grandes, ¿no? Eminentes que impactan naciones, ¿no? A los que creen, dice. Y estas señales seguirán a los que creen. Punto. No, 2 puntos está. 2 puntos. Luego describe. En mi nombre echarán fuera demonios. Es- La iglesia tiene autoridad, pero como es su naturaleza, fe, es que esta autoridad lo ejerce unido. Ese cuerpo ejerce su autoridad unido. Por eso es que como si no es una sola persona, sino como parte del cuerpo de Cristo, nosotros ejercemos autoridad, pero se nos ha dado la responsabilidad de la oración. ¿Cómo vamos a ejercer? Unidos como iglesia, que es un poder, vamos a decir, que la iglesia debe explotarlo. Dios quiere usar los instrumentos de ahí. Algunos como si crecen esa vida de oración y entienden el ambiente de oposición que hay en ese lugar y disciernen que hay influencias malignas sobre ese problema, caída de hermanos, y hasta puede decir pastores. En una iglesia tuvo una historia triste.
3 pastores en un continuo así periodo, así 3 pastores caían en problema de adulterio. Eso no es, no solamente es debilidad de la carne, hay algo que está operando ahí. Y entonces se necesita, hermano, autoridad para echar fuera demonios. Como dijo la hermana, de repente no lo ejercemos por, por debilidad o de repente porque no conocemos ese ámbito, ¿no? de la guerra espiritual. Es uno de los recursos que la iglesia tiene como parte del cuerpo de Cristo. Es la base, la base. No es mi habilidad ministerial, no, sino como soy parte del cuerpo de Cristo, Dios en su gracia me echa, "Hey, a ti te toca esto. Este es ministerio, este es el talento que te he dado. ¿Ya? Y yo ejerzo ese talento, ese ministerio, esa habilidad ministerial como parte del cuerpo de Cristo. Ahí es donde se va a ejercer la autoridad. ¿Ya? Ya, luego ya va a hablar en la interpretación, sigue ya sobre las, las bestias. Aquí ya está mencionando eh, lo que está escrito en el libro. Eh, hemos hablado de las bestias, ¿no? En la interpretación dice, ¿no? Es evidente que el profeta ha comprendido el significado de la visión, al menos en lo que se refiere a las 3 primeras bestias, porque solamente la pregunta es respecto a la cuarta. Está claro para león, que el león con alas de águilas es Babilonia, o el rey que lo representa, que es Nabucodonosor. Es más, dice, por descubrimientos que se han hecho a las ruinas de Babilonia, parece ser que el león alado, león con alas, era el emblema nacional. El rey de las bestias, eh, así le dicen, ¿no? Al león, y el jefe de los pájaros, el león y el águila, muy apropiadamente. Está hablando en el ámbito de los animales, ¿no? Están muy apropiadamente simbolizadas en el caso de la energía y el rápido éxito del poder babilónico. ¿Cómo es que llegó eh, al poder, a la cumbre y conquistó territorio, ¿no? Y Daniel ya había visto las águilas cortadas y el león del imperio desaparecido, hasta no quedar más que el hombre y su corazón, ya que Dios había retirado sus armas y se estaba preparando para quitarle la soberanía a la cabeza de oro. Entonces aquí estaban profetizando, en ese tiempo estaban profetizando que este imperio va a caer, ¿no? La caída de Nabucodonosor. Luego la segunda bestia, semejante a un oso, corresponde al pecho y los brazos de plata en la visión de la estatua, ¿no? Es el gobierno medo-persa. Aquí son dos imperios que se unen. No tengo información cuál fue el motivo, las, no sé de esta unión, pero son 2 imperios. Y por eso unidos es que vencieron a Babilonia. Se levanta de un lado, dice, porque primero se levantó Media. Es el imperio de Media, así se llama eso. Aunque más adelante lo que se destacaría sería el imperio persia, ¿no? En la persona de Ciro. En ese sentido, el oso siempre estaba de un lado. Las 3 costillas, que es que tenía la boca, como hemos leído, ¿no? Que llevaba, su boca significaba sin duda partes del imperio, de la misma manera que las costillas eran parte de la bestia. El, el-
el oso tiene esas costillas como que son parte de la presa que ha sacado, pero de la bestia, ¿no? Y entonces está refiriéndose al imperio anterior. Los historiadores nos afirman que se formaron tres reinos: el de Lidia, el de Babilonia y el de Egipto. Es como decir, para poder organizarse, administrarse, ellos se formaron allí. Aliados contra Medo-Persia, pero que fueron destruidos por este imperio. Y por eso lo tiene en la boca, ¿no? Luego, la orden de levantarse y comer mucha carne resulta significativa, pues muestra que la soberanía le había sido dada al reino del oso por la autoridad de Dios. O sea, esto iba a suceder ya en la próxima generación. Por eso entonces es algo que Dios permite. Pero ojo que usa lo que ya es conocido en ellos. Por ejemplo, no creo que Dios ponga en sus corazones eh, un instinto de eh, maltratar a las personas, quienes conquista, maltratarlos así, sino que ya ellos tenían eso era su pan de cada día: conquistar territorios, tener más terrenos, tener más esclavos, esclavas, las riquezas del otro imperio lo trasladaban para ellos. Eso era ya su naturaleza. Y Dios simplemente le permite, ¿no? Ahora te toca actuar. Un tiempo le dio a Babilonia el permiso: tú vas a crecer, así, ser cabeza sobre otros imperios, pero ahora le dice a Medio Persia: tú vas a hacer ahora este tiempo. ¿Ves? Todo le está actuando en su soberano poder, ¿no? Eh, la tercera bestia era como un leopardo. Tenía 4 alas y 4 cabezas. Esto corresponde con la estatua al estómago y los muslos de bronce, el material, ¿no? En la visión de la imagen es Grecia durante los días de Alejandro el Grande. Este fue su personaje principal y bastante joven, que entró al gobierno y tuvo éxitos notables. De repente más tarde vamos a verlo, ¿no? Dice, el leopardo, al contrario del pesado y torpe oso, es ligero y ágil. Y esta era una de las características más destacadas en el avance del poder greco-macedonio. ¿Por qué añade aquí Macedonia? Así como Media y Persia se aliaron, entonces Grecia también con el imperio macedónico, que son vecinos. En el mapa, Grecia y Macedonia este, eh, son vecinos, entonces se aliaron y se hicieron fuertes, pero más mencionan a Grecia, como el poder, como que el imperio macedónico también tuvo su participación así, ¿no? No lo hicieron sus esclavos, sino que ellos juntos se aliaron y luego ejercieron ese poder en ese tiempo, ¿no? Luego tienen las cuatro alas, además figura representativa de la presteza ahora de emprender el vuelo. 4 alas. Las 4 cabezas son los 4 generales que se convirtieron en reyes después de la muerte de Alejandro. Eso ya la historia nos dice, ¿no? Que a la muerte de Alejandro, entonces su reino fue dividido en los 4 generales. Así, aunque también existe otra interpretación en la que cree que las 4 cabezas del leopardo se refiere a toda la tierra, es decir, un poder mundial, ¿no? Este, oeste, norte, sur, sobre todo el mundo.
bueno, son comentarios del cada escritor, también tiene. Pero la cuarta bestia es Roma, Roma, Roma como país está hablando, ¿no? Y corresponde a las piernas, los pies, los dedos, de la imagen, de la visión. Daniel es incapaz de comprender el significado de esta espantosa y terrible criatura con los dientes de hierro y las patas de bronce que devoraban y destruían a otros. En respuesta a sus preguntas se le informa que la cuarta bestia era el cuarto reino sobre la tierra que habría de ser diferente a los demás y devoraría toda la tierra. Entonces esto ya, como decir, está proyectándose eh, un gobierno sobre toda la tierra. Sí. Ahora, y lo hallaría destruyendo en pedazos, y esto es una descripción muy exacta del Imperio Romano en los días de su gran poder. Pero Roma no llegó literalmente. En ese tiempo el país de Roma no llegó a conquistar todos los continentes, sino fue el mayor territorio que conquistaron. O sea, lo que conquistaron fue más grande que los otros imperios. Toda la tierra también figura, en lenguaje figurado está escribiendo o hablando, quedó por fuerza bruta sometida a la bestia espantosa y horrible. Roma se convirtió en la señora reconocida por tierra y mar. El gran mar, que hoy recibe el nombre de Mediterráneo, se convirtió en un lago romano. ¿Ves? Sí, porque él llegó a ser la propiedad, como les decía, ¿no? Desde el 80% de las ciudades, países del mar Mediterráneo fueron territorio de Roma. Pero ¿qué pasa? De igual manera como vimos en la imagen de la visión de la estatua, ¿no? Ese, el cuarto imperio será dividido en 10 reinos. Aparece igualmente en la visión de la bestia, el capítulo 7. En la primera aparecía como los 10 dedos de los pies del gran coloso. Y en la segunda indica como los 10 cuernos de la cabeza. ¿Ves? Sin embargo, noten esto, dedos de los pies, dedos de la cabeza. Déjenme por un ratito. Sin embargo, aparecen aquellas adicionales, porque al contemplar Daniel los cuernos vio otro pequeño cuerno que salía de entre los demás. 3 de estos cuernos desaparecieron y dejaron lugar para uno nuevo. Y el nuevo apareció con ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Esto se explica en el 24-25. Esta ya la parte de la interpretación. Y los 10 cuernos significan que aquel reino se levantaría 10 reyes y tras ellos se levantaría otro, el cual es diferente de los primeros. Y a los 3 reyes derribará y hablará cosas contra el Altísimo. O sea, se levanta ese cuerno extraño, sería el 11, pero derrota a los 3 reyes. Y también hablará palabras contra el Altísimo, eso aborrecimiento a las cosas de Dios y a los santos del Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará. Es la persecución a la iglesia. Y pensará cambiar los tiempos y la ley. La ley afecta el aspecto religioso, porque la ley es el pan de cada día de los judíos, ¿no? Y este reino será entregado, dice, ¿no? Hasta tiempo, tiempos y medio tiempo. Esto lo han leído, esta palabra tiempo, tiempo y medio tiempo, lo han leído 3 años y medio. Un año y medio año. Tiempo, la palabra tiempo equivale a un año. Segunda palabra equivale a otro año. Y medio tiempo también. Medio año. Y entonces, por algún estudio han concluido que es los 3 años y medio de
segunda parte del milenio. No, de la gran tribulación. Disculpe. Entonces, si está describiendo esta profecía, si está describiendo la destrucción del Imperio Romano, como si no va a tener su fin también el Imperio Romano como país, como poder político, pero también se está proyectando al imperio del anticristo, que será sobre la tierra y que se va a agarrar contra la iglesia, contra las cosas de Dios, pero también tendrá su tiempo donde va a ser derrotado. Él, como decir, hay un cuerno pequeño que puede ser eso el anticristo. Eso es lo que muestra, ¿no? O sea, es una profecía que tiene un cumplimiento cercano refiriéndose a Roma, pero un cumplimiento lejano refiriéndose al tiempo de la gran tribulación. Esa es la idea que se está desarrollando, ¿no? En este capítulo, en la interpretación. Por eso dice que es fácil reconocer aquí al anticristo. El imperio romano en su forma final, con 10 naciones confederadas, bajo el cetro del gran monarca final que gobernaría dirigido bajo el poder de Satanás. Después que haya comenzado a perseguir a los santos del Altísimo, estará limitado a 3 años y medio. Esto es sin duda el significado de la expresión un tiempo, tiempos y medio tiempo, que corresponde con los 42 meses, que habla en Apocalipsis, luego en Daniel mismo. Y una vez que haya cumplido este breve periodo, se sentará el juez, ya hemos hablado de esto, de hecho es Cristo, ¿no? Y le quitará su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. El anciano de días le dará el cetro de la soberanía universal al Hijo del Hombre. Pero esto es para un gobierno en esta tierra. El Padre le va a dar a Cristo esa soberanía para un gobierno en esta tierra. Así como el reino y el dominio y la grandeza del reino bajo todo el cielo será entregado al pueblo de los santos del Altísimo, porque van a reinar con Cristo, juntamente con Cristo. Aquí vemos otra, la piedra dice que habría de salir de la montaña, no hecha de manos y derribada la imagen sobre su base. Entonces desaparecerá la imagen y la piedra crece y llena toda la tierra. Entonces nuestro Señor Jesucristo será rey sobre toda la tierra. Esto no es alegoría, no es lenguaje figurado, sino su gobierno será sobre esta tierra, sobre este planeta Tierra y todos los países que hay en el mundo, ¿no? Y en aquel día dice, habrá un solo Señor y su nombre será uno. Daniel no lo entendía porque no poseía la luz que habría de echar sobre ella el Nuevo Testamento para ayudarlo a ver con más claridad. Pero nosotros haremos bien si seguimos su ejemplo. Sus pensamientos le preocupaban en gran manera y cambió su semblante, pero guardó todo eso en su corazón. Así que aquí hay una proyección en la profecía, es acerca de los imperios que van a ir sucediendo uno al otro. Se levantan y luego decaen, se levanta otro imperio, luego decae hasta que llega el imperio de Roma, llega a ser poderoso, pero también decae y ya no menciona otros imperios, porque no es parte del plan de Dios, ¿no? O sea, Dios usa estos imperios para sus propósitos finales. Y entonces está hablando del transcurso de la historia de la raza humana en esta tierra, lo que está pasando, pero también está hablando de lo que va a suceder en la gran tribulación y en el milenio, que Cristo va a tener ese gobierno sobre toda la tierra. Eso está hablando en este capítulo 8, ¿no? Capítulo 7, disculpe. Ya, avanzamos un poco. En el capítulo 8 habla sobre la visión del carnero y del macho cabrío.
Ya tienen sus... A ver, un ratito. En sus Biblias ya está lista. Capítulo 8. Vamos a ver esta introducción. Ya bien. Daniel 8, vamos a ver hasta donde el tiempo nos da. La visión del cardero y del macho cabrío. Aquí hay otra profecía, como vimos, estas dos profecías tienen como una secuencia, o sea, continúa. Después de la anterior, ahora continúa esta visión también, que él va a seguir describiendo los acontecimientos, ¿no? En el futuro. A ver. Vale la pena fijarse al comenzar el estudio del capítulo 8 que si bien la primera parte de la profecía de Daniel, después de la sección que abarca la introducción, está escrita en caldeo o arameo, la segunda parte del 8 está en hebreo. Pero luego el propósito queda claro si observamos las características distintivas del parte del libro. El primer capítulo, los 4 primeros versículos del capítulo 2 están en hebreo, porque esta parte del libro ofrece el relato de la caída de Jerusalén y la cautividad real de los reyes, ¿no? El caldeo se utiliza, el idioma caldeo se utiliza desde el capítulo 2.5 hasta el 7.28, que ya hemos visto. Porque lo que está considerando especialmente es el poder ejercido por los gentiles, los reinos del mundo y su gloria, mientras que Israel es secundario. Pero desde el capítulo 8 hasta el final del libro del Daniel, Israel ocupa el primer lugar, teniendo una posición cada vez más destacada al ir progresando la historia. El significado es que a pesar de que Israel debía desaparecer y ser absorbido por las otras naciones, y hasta el idioma de la nación odiada debería ser olvidada y convertirse en lengua muerta, ahí está la promesa, Jehová no se ha olvidado ni de su pueblo ni de su lengua. Y en el momento que él ha predestinado, su pueblo y su amada lengua natal ocuparán un lugar destacado ante los ojos del mundo. ¿Qué significa? Que el trato de Dios con Israel es muy particular. Por eso es que les ayuda a preservar su cultura, les ayuda a preservar su idioma, ¿no? Entonces ellos van a seguir con ese cuidado, esa protección de parte del Señor. Y las cosas que suceden a Israel nos están hablando de los planes y propósitos que Dios tiene para toda la tierra. Algunos maestros han dicho, ¿no?, que Israel es el reloj de Dios, como decir, marcando cada sonido, cada minuto, qué Dios está haciendo para cumplir sus planes en esta tierra, ¿no? Entonces, eso es en cuanto al idioma, dicen que fue escrito. Ya vamos viendo entonces el texto, ¿no? ¿Qué nos dice Daniel 8, 1 y 2? Vamos a leer. En el año tercero del reinado del rey Belsasar, ahora estamos hablando ya del tercero. El capítulo 7 nos dijo en el año primero. ¿Qué pasó? Dice, el rey Belsasar dijo, me apareció una visión a mí, Daniel dice, ¿no? Me apareció una visión a mí. Daniel, después de aquella ocasión que me había aparecido antes. Vi en visión.
Y cuando la vi, yo estaba en Susa, que es la capital del reino de la provincia de Elam. Vi pues una visión estando junto al río Ulai, que está diciendo dónde está ahora, en Susa, capital del reino. Ahí vemos ya dónde se encontraba. El 8.2. Aquí es la ilustración. Esto creo no está en sus libros. Esta ya la otra revisión que se está dando a este material, ¿no? En esta visión, Daniel se encontró a sí mismo en Susa, capital de Medo-Persa, el segundo imperio mundial. Otra versión traduce una más precisamente que él se encontraba en la ciudadela de Susa, es decir, en la fortaleza, que esto era el lugar para los seguridad, ¿no?, de los gobernantes o personas, vamos a decir, que están relacionadas con el gobierno del país. Y Ulai era el río que pasaba a través de Susa. Ahora, la razón para que el escenario de la visión estuviera en Susa, en lugar de Babilonia, fue que esta visión tenía que ver con el segundo y el tercer reino o imperio mundial. Los eventos que se predijeron en esta visión se cumplieron dentro de un plazo de 200 años. Tal cumplimiento fue tan notable que, como ya indicamos en un programa anterior, en una lectura anterior, ¿no?, los críticos insistieron en una fecha tardía para la escritura del libro de Daniel. Es decir, ellos mantienen la opinión de que este libro fue escrito después, note eso, después de los eventos que había ocurrido. Y entonces se trataba de un simple relato histórico. Este fue un intento para librarse del aspecto milagroso que resulta embarazoso para su sistema de interpretación. Es que hay un pensamiento cuando se lee la Biblia y entonces en la Biblia también pues, hay cronología. Dice, esta profecía fue escrita en tal año. Por ejemplo, aquí dice, ¿no?, en el tercer año del reinado de Daniel. Y lo ponen en años y luego se cumple esa profecía tan clarito, se cumple 200 años adelante. Entonces, los que no aceptan lo sobrenatural que es la profecía, dicen, ¿cómo se hace una profecía? Es su pensamiento de eso, ¿no? Dice, primero vemos la historia, se cumple aquí un evento y entonces después ya se le pone en un personaje histórico. 200 años antes, 300 años, ahí se le pone esas palabras. Entonces, primero es historia y luego es profecía. Así es la profecía, ellos dicen. Lo que están diciendo es, primero es el cumplimiento y después la profecía, porque no creen en lo sobrenatural. En cambio, nosotros sí creemos. Primero es la profecía, porque Dios conoce el futuro. Y el cumplimiento puede ser 200 años, 500, 1000 años, 2000 años más adelante, porque Dios conoce el futuro. Eso vas a encontrar en algunos libros, es ese intento de quitar el aspecto milagroso que hay en la Biblia. Y eso va a estar en algunos intelectuales, ¿eh? Intelectuales llamados teólogos, estudios de la Biblia, analistas del el lenguaje, ¿no?, el lenguaje de la Biblia, lo desmenuzan las palabras, ¿no?, en hebreo, en griego, pero como no creen en lo sobrenatural, entonces lo acomodan a su manera. Y al versículo 3, ¿qué nos dice? Y alcé los ojos y miré aquí un carnero que estaba delante del río y tenía 2 cuernos. Aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció después. Es que indicó, dice que el más alto creció después. En otras palabras, el cuerno que representaba a Media creció primero, cuando el general del ejército de Media destruyó Babilonia. Entonces más tarde
los monarcas persas lograron predominio y mayor influencia sobre los medos y llevaron al imperio a una época culminante. Así que este carnero, con sus dos cuernos, y uno de ellos más prominente que el otro, fue el imperio medo-persa, con su superioridad posterior de los persas. Eso es la alianza que hacían, ¿no? Por conquistar mayor territorio, tener más éxito militares, hacían esas alianzas. Por eso uno de ellos creció más alto, ¿no? Después, ¿no? Y el versículo 4 nos va a decir: vi que el carnero hería con los cuernos. Note ahí, dice, al poniente, al norte, al sur. Están los tres, eh, oeste, norte y sur. Y que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapase de su poder, y hacía conforme a su voluntad y se engrandecía. Aquí la explicación que nos dice: observemos las direcciones en las que se movía el carnero, o este imperio, ¿no? Vi que el carnero hería, dañaba con sus cuernos al poniente, al oeste, al norte y al sur. Ahora, ¿por qué no dijo que estaba dirigido al oriente? Bueno, es que Persia estaba en el oriente y no realizó ningún avance posterior hacia el lejano oriente. Si ellos hubieran avanzado más hacia aquella dirección, habrían llegado hasta el mismo oriente donde se encontraban India y China. Sin embargo, los medos y persas proyectaron sus imperios en todas las demás direcciones. Este fue el imperio en que el capítulo 7 vimos representado por el oso, en la descripción de las bestias de la visión. Estos pueblos están motivados por un espíritu de conquista. Así es. Todos esos detalles nos están hablando, ¿no? del imperio y sus particularidades que tenían cada uno de esos imperios en su avance de conquista. Pero el versículo 5 nos dice: mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío. Subraye eso, macho cabrío. Venía del lado del poniente sobre la faz de toda la tierra, sin tocar tierra. Y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos, ¿no? Mientras Daniel estaba admirado por el poder y la capacidad del carnero, desde más allá del occidente, llegó un macho cabrío moviéndose de forma imponente y con un destacado cuerno entre sus ojos. Este macho cabrío representaba a Grecia, los griegos, como podemos ver en el versículo 21 del mismo capítulo, y cuerno tipificaba a Alejandro Magno, su general, vamos a decir, sobresaliente de este imperio. Bajo el rey Jerjes, Persia intentó desplazarse hacia el oeste, pero desde el oeste llegó este macho cabrío que en la imagen de la visión avanzaba tan rápidamente que ni siquiera tocaba la tierra. Esto equivale a las 4 alas del leopardo e indica la velocidad con la que Alejandro desplazaba su ejército. ¿Ves? Vas a buscar algunos detalles de Alejandro Magno. Bastante joven entró en la vida militar, llamamos, pero también murió bastante joven, Alejandro Magno. Y Grecia, su característica, él conquistaba, pero influía su cultura. En esos países conquistados, influía su cultura a través del idioma. Así que lo que ellos hablaban, eso estaban absorbiendo la cultura de Grecia.
Así es. ¿Por qué a Daniel, cuando lo llevaron a Babilonia, le dijeron que tienes que aprender el lenguaje de este pueblo y tus nombres van a ser cambiados para que tú hables, tu nombre también se hable en el idioma, en este ambiente de Babilonia, porque están diciendo ahí que vamos a influir en tu cultura. Tu cultura es de Dios, de, cómo decir, refinada, ¿no? Y omite a los ídolos. Pero a través de tus nombres y el lenguaje que vas a aprender, entonces tienes que acomodarte a nuestra cultura. Así que Grecia también tenía eh, esta visión a esos pueblos conquistados de influir su cultura, de modo que ellos hablen el idioma del pueblo conquistador. De esa manera lo mantenían gobernados, pero además de ellos se acostumbraban a vivir bajo el imperio de Grecia. Pues. Y Alejandro Magno, ya los datos que logré encontrar, tuvo una debilidad del licor. Por eso es que murió bastante joven. Pero sí tenía un espíritu de conquista, como aquí estamos hablando de la figura del leopardo, dice, ¿no? Que corre ante su presa y tiene una velocidad notable el leopardo. Así conquistaba, dice. O sea, era de acciones, de determinar rápido la conquista, ¿no? Concluir, mejor dicho, este trabajo. Y buscaba luego otro, así. Algunos en su historia también han incluido, dice que cuando estaba conquistando y dijo, hay más pueblos que conquistar, le dijeron, ya no hay más pueblos. Aunque no llegó a Sudamérica, por ejemplo, no llegó a la India. Este, el- pero le dijeron, ya no hay más pueblo que conquistar. Y entonces lloró, dice, porque no había más que conquistar. Pero tenía su debilidad que era el licor. Así que vas a buscar de repente algunos datos por ahí de Alejandro Magno. ¿Qué más tenemos? Aprovechemos los minutos. Encontramos el 5 y el 6 son un pensamiento eh, que tiene algo muy en común, ¿no? Dice el versículo 5: mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío, venía del lado del poniente, sobre la faz de toda la tierra, sin tocar tierra. Aquí el macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos, ¿no? Y vino hasta el carnero de dos cuernos, y que yo había visto en la ribera del río, y corrió contra él con la furia de su fuerza. Son los dos versículos que tienen algo muy en común. Otras versiones añaden una frase en el versículo 7 cuyo principio queda así: lo vi venir junto al carnero y enfurecido contra él. Este detalle añade viveza a la imagen e indica que lo atacó con gran furia y odio. Se lanzó contra él para destruirlo. El rey Jerjes fue el último gran gobernante de Persia y realizó incursiones contra Europa y contra Grecia. En una ocasión se encontraba avanzando con 300.000 hombres y sus familias. Y los soldados griegos fueron inteligentes. Pues esta su cultura son bastante ilustrados, como decir, de amplia cultura, hasta sus soldados. No salieron a su encuentro, sino que esperaron hasta que llegaran a Termópilas, que era un desfiladero de Tesalia, dice, es un lugar, ¿no? Que consideraban un paso bastante estrecho por el cual no podía avanzar un gran ejército. Esto ya es propio de la naturaleza, esos desfiladeros. Es como un callejoncito que hay, pero hay unas rocas, un cerro, mejor dicho, a ambos lados. Y es el único camino para llegar a una ciudad, ¿no? Ellos no atacaron saliendo por ahí a hacerle batalla en otro lugar, sino esperaron que ellos entraran, llegaran más cerca, ¿no?
Eh, Así que los griegos llegaron a obtener la victoria en Termópilas, dice, ¿no? Causaron una gran mortandad en el enorme ejército persa, cuando éste intentó avanzar por aquel desfiladero con unos pocos soldados a la vez. Y después, en Salamina, la flota de Jerjes de 300 barcos fue destruido. Ahí está la marina de guerra. Fue destruido por un temporal, mira, según una tempestad en el mar. Cuando a Jerjes le llegó la noticia de que su flota había sido destruida por la tormenta, el rey se dirigió a la orilla del mar, se quitó su cinturón y con él golpeó a las olas, porque consideró que había destruido a sus barcos. Le echó la culpa al mar, ¿no? Podríamos decir que en esa acción no lo mostró como un hombre inteligente. Ya vimos algunos de sus problemas de control de su temperamento cuando estudiamos el libro de Esther. Este es el personaje que también se menciona en el libro de Esther. Todos los esfuerzos de mayor o menor envergadura que se llevaba a cabo desde entonces por parte de fuerzas del Oriente fueron derrotados en grandes batallas, tanto en la península ibérica, en Francia y a través de los Balcanes. Así que surgió en el oeste ese gran general, un gran, un hombre joven. ¿Ves? Ahí está algo de Alejandro Magno. Solo tenía 32 años cuando murió. Mira, 32 años. En la flor de su juventud. Era un genio militar, uno de los más destacados de todos los tiempos. Pudo desplazar una fuerza militar imponente por tierra, más que cualquier otro militar hasta su tiempo. Pero cualquier... eh, ¿por qué murió a temprana edad? Nos dirá el versículo 8. La frase significativa en este versículo es la siguiente: cuando estaba en su mayor fuerza, en ese espíritu de conquista, estaba logrando mayores éxitos, dice, aquel gran cuerno fue quebrado. Ahora, ¿qué fue lo que quebró ese cuerno? No había ningún poder humano que pudiera quebrarlo. Se nos ha dicho que cuando él llegó al poder, todo el mundo estaba bajo el poder de Alejandro Magno. La tradición dice que él se sentó y lloró porque no había ya más mundo que conquistar. No le dieron la información, o no le mostraron mapamundi de repente. Él ya había conquistado el mundo conocido de su época. Sin embargo, en medio de sus enormes proyectos, fue atacado por una fiebre después de haber estado bebiendo en varias sesiones. ¿Ves? El licor, eso fue su talón de Aquiles. A lo largo de toda esa noche. Murió en Babilonia en el año 323, a la edad de 32 años. Estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, como predijo la profecía de ese versículo. Mira, todo esto nos está ilustrando el avance de los imperios en ese tiempo, ¿no? Todos estos tres imperios, el de Babilonia, Medo-Persa, Greco-Macedonio, pasaron sus momentos finales durante una orgía y los excesos de bebida fueron uno de los factores que causaron su caída. Ahí está el problema de la debilidad. O sea, el éxito marea. Estos imperios que dice, sus momentos finales que estamos hablando, o sea, su caída, su derrota estuvo relacionado con fiestas donde se consumía bastante licor. Y ahí fue pues, su caída. Mira lo que puede hacer el licor. ¿Eh? Y ahí ponen en riesgo a todo el país. O sea, eso no es el ser un bebedor social. Dicen, yo tomo un poco, en algunas ocasiones, ¿no? Esto ya es una adicción, porque, vamos a decir, nubla su razón para cumplir sus responsabilidades. Ya no mira las consecuencias de su irresponsabilidad.
estando en un cargo, en situaciones de guerra, ¿no? Mira, cómo es que, por ejemplo, Belsasar también hace una fiesta estando en guerra, el enemigo está afuera, aun si está sitiado afuera y ellos están haciendo una fiesta. Y no era horas, sino creo que era un día y una noche, porque fue en la noche en que no cerraron las rejas Hey, por donde oye, entraba el enemigo, pues. oye, Sí, eso es, ¿no? Así que había estas cosas, bueno. Y ahí nos va a mostrar también el alcoholismo que tiene consecuencias, no solamente en ese tiempo, más tarde también vemos que esa ha sido una de las situaciones donde no es que afecta solo a la gente, vamos a ir de más baja, en más bajo nivel social, económico, sino de repente a los poderosos, a los personajes importantes, ¿no? Su función, vamos a ir, es de seguridad para el país, pero este vicio ha afectado y ha debilitado a los países. Entonces, esa es la advertencia que tenemos en este caso, ¿no? Ya. Y bueno, hasta aquí vamos a ver ese es nuestro capítulo 8, pero luego vamos ya a verlo en adelante en los siguientes versículos, ¿ya? Muy bien. Voy a dejar de compartir y nos ponemos de acuerdo cómo recuperamos la clase anterior. Si es una clase grabada o hacemos una clase más, porque ya estas semanas algunos maestros ya están despidiéndose de su curso. A nosotros nos faltaría, ¿dónde está el registro? Dos clases, ¿no? A ver, para poder culminar nuestro curso. Estamos 14, 21, 22. Me faltaría dos clases, pero una clase nos faltaría. Próximo lunes. Por eso les digo, lo podemos recuperar, tengo una clase grabada, entonces ya ustedes tienen la oportunidad de verlo en casa. Y las tareas ya están, pues, en base a todo el curso, en el sílabo están las tareas. Ustedes cumplen su tarea y ya han avanzado muchísimo. quería hacerle unas consultas de las tareas. Ya. En cuanto a lo que dice en el sílabus dice ilustrar y explicar las 70 semanas. Es como una línea de tiempo así, donde se explica las 70 semanas con cada episodio. ¿A eso se refiere, pastor? Sí, pero la ilustración lo pueden encontrar el- Sí, igualito como estábamos, ¿no? En algún libro.
y Sí, entonces hacen un comentario en la parte posterior, o si todos van a usar toda la hoja, entonces ajá, en la siguiente hoja hacen una explicación. Así en ah, forma ya. general, ¿no? Desde cuándo comenzó la primera etapa de las 39 semanas. Pastor, no se le escucha bien. Muy lejos. En la figura lo encuentran en algún libro, pero lo que quiero Ya, es el comentario que van a hacer sobre esa figura. No hacer una lección sería 3, 4, 5 hojas, pero sino desde cuándo comienza la primera etapa, eh, porque cuando dicen, ¿no? 70 semanas, es que se han cumplido 69 hasta aquí, y ahí hay dos cumplimientos, entonces, hasta aquí. Y la última, la semana 70, se va a cumplir, eso es la gran tribulación. Y ahí en la figura los va a ir explicando, ¿no? Entonces, sencillamente, que hagan un comentario ya con la imagen, pe. Y para ustedes queda la imagen, bien. pe. ¿Ya, hermana? Bien, en cuanto a la tercera, sobre elaborar una lección sobre el anticristo, es referente a esa comparación que se hace con Nabucodonosor, con el anticristo, teniendo en cuenta de Daniel, Este, o no, las características de ese personaje, que va a haber, del hay anticristo. material en Daniel, hay material en Apocalipsis, el personaje, porque él va a falsificar todo lo de Cristo, pero a la vez es contra Cristo. Es su odio, todas sus acciones enfocados contra Cristo. Eh, Pastor, yo había hecho como un paralelo, también, porque en sí, en el libro de Daniel, como que Nabucodonosor es como un prototipo del anticristo, ¿no? sí, sí, Porque se quiso hacer Dios, así en esa forma lo he hecho, no sé si está bien. sí está bien. Y ahí Ya, vas descubriendo las características de este personaje, pe. ¿No? Uno es ya, su odio hacia Dios, hacia la iglesia que tiene, ¿no? Y la persecución que va a desatar contra ajá, los creyentes, ¿no? Los los que creen en creyentes, Dios en ese tiempo, ¿no? De la gran tribulación. ya, ya, pastor, También el poder engañoso, destaquen el poder engañoso que va a tener este personaje. Ser capaz de engañar a los judíos, que son bien desconfiados, porque ellos se agarran de su ley, se agarran de lo que está escrito, ¿no? Todo debe, todo debe estar de acuerdo a su ley. Incluso los ya, 5 primeros, los más radicales, para ellos su Biblia solamente son los 5 primeros libros de la Biblia. Cuestionan hasta los históricos, cuestionan hasta los profetas mayores o menores. Entonces, ¿cómo es que van a ser engañados por el anticristo? ya. Ya, gracias. ¿Alguna otra pregunta sobre las tareas? Muy bien. Así, a ver, vamos a ver el 21, al 14 estamos. Hermana Dalila, hermana Marilu, Presente, pastor. amén. Pues hermana está bastante afónica. Tiene que tomar sus vacaciones de la predicación.
la predicación demanda esfuerzo. En casa también mande mensajes escritos. Hay que cuidarla. Mi esposa estaba peor, está fónica. Aquí hemos pasado un tiempo de salud, pero gracias a Dios ya estamos restableciéndonos. Bien, vamos a orar. Vamos, Padre bendito, muchas gracias, Señor. En tu nombre encomendamos, Señor, todo lo que hemos aprendido. Oh Padre de la gloria, sí, Señor, y ayúdanos a considerar, Señor, y afirmarnos en que tu poder soberano es más, Señor, de lo que el imperio maligno con todos sus recursos, sus astucias puede hacer contra tus planes y contra esta tierra, Señor. Gracias, tú eres el Dios soberano. Cuidas nuestra vida, Señor, y cuidas a la iglesia, Señor amado, bendito. Muchas gracias. En cualquier país, por mucho que haya leyes anticristianas, Señor, bendito Dios, tú eres el Dios soberano que estás cuidando por tu iglesia ahí, Señor amado, y también por las personas que deben tener una oportunidad para escuchar el Evangelio de Jesucristo. Oh bendito, prospera tu obra, Señor, en Corea del Norte. Prospera tu obra, Señor, sí, allá en China, Señor amado, en el nombre de Jesús de Nazaret, y en todos los países donde han cerrado las fronteras al Evangelio. Tú eres Dios soberano para sobreponer, Señor, a todas esas fronteras, quebrantarlo, Señor, y permitir que tu palabra sea predicada a las personas, Señor. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanas, bendiciones. Pastor, disculpe, usted ha grabado hoy día la sesión, ¿eso nos podría enviar? Sí, Más que nada por la voy a explicación ponerlo de en la el grupo. Ya, pues, gracias. Gracias. Bendiciones. Buenas noches, pastor. Gracias. Bendiciones. Bendiciones. Gracias. Buenas noches. Buenas noches, gracias.